Bueno, ¿cómo están todas y todos? La idea de la clase de hoy es trabajar sobre un aspecto que tiene que ver con las teorías de la justicia, en particular sobre el modo en que aborda este tema una autora estadounidense, feminista contemporánea, como es Nancy Fraser. Pero antes de entrar en algunas cuestiones vinculadas a la obra de Fraser y al texto que en particular teníamos para discutir, una o dos aclaraciones. Primero sobre por qué la inclusión de una unidad sobre teorías de la justicia en un curso de filosofía del derecho. Y en segundo lugar, algunas precisiones sobre la autora. Sobre el primer punto, uno podría pensar, o a veces se dice, que las discusiones sobre teoría de la justicia y teorías normativas de la justicia, es decir, cómo deberían ser las organizaciones sociales e institucionales para ordenarse de modo justo, es una pregunta y es un ámbito más propio de la teoría política o de la filosofía política que de la teoría de la filosofía del derecho. Esto puede ser así siempre y cuando uno tenga rápidamente dos reparos sobre el punto. La primera es que esto implica asumir que la filosofía del derecho es otra cosa y que en general quienes asumen eso reducen la filosofía del derecho a una especulación conceptual o teórica sobre la labor y el funcionamiento de los juzgados y de los tribunales. Esto es algo dentro de los temas que hemos abordado en el curso que uno podría detectar o percibir en los enfoques más realistas sobre la teoría del derecho o incluso en algunas variables de la teoría de la ponderación que nosotros vimos en la obra de Alexi, donde, digamos, en general la mayor parte de las reflexiones y conceptualizaciones y sistematizaciones son a la luz de la labor de los jueces y de las juezas y en particular del modo en el cual componen y argumentan sus sentencias. Sin embargo, digamos, hay algunos autores y autoras que, aún pensando que ese es el punto central de la reflexión, de la teoría y de la filosofía del derecho, creen que debe existir alguna vinculación entre la teoría del derecho y las teorías de la justicia. Nuevamente, dentro de los autores que hemos trabajado en el curso, esta es un poco la perspectiva de Ronald Dworkin, ¿sí? Hasta los últimos trabajos de Dworkin, él planteaba una idea digamos, de pensar como un erizo y pensar como un zorro, como dos variables antitéticas. La idea del erizo es un poco, digamos, una mirada que trata de vincular las teorías del derecho, las teorías de la justicia y, en el caso de Dworkin, la teoría ética. Con lo cual hay una línea de autores y autores enrolados en la filosofía del derecho que, a pesar de demostrar que las teorías de la justicia son discusiones más propias de la teoría política, tratan de vincularlo de alguna manera con las reflexiones supuestamente más jurídicas. Y después hay otras líneas que nosotros hemos revisado, que en general se suelen presentar como teorías críticas del derecho, donde de alguna manera se trata de mirar a los fenómenos jurídicos de una mirada un poco más amplia, y entonces ahí la discusión no es tanto si esto es propio o no de la filosofía del derecho, sino más bien de cuáles son los núcleos problemáticos que nos interesan abordar, y en función de eso identificar ciertas aproximaciones conceptuales, quizás con cierta independencia de si eso lleva el nombre de teoría política, teoría del derecho, teoría de la justicia o las demás características o etiquetas que uno pudiera incluirle. Entonces, nada, esta es como la primera precaución, digamos, no para todos ni para todas. Las discusiones sobre teoría de la justicia son propias de la filosofía del derecho, para algunos sí, para otros no, con estas precisiones y particularidades que les mencionaba recién. Dentro, digamos, del gran abanico de discusiones sobre teorías de la justicia que en parte se abren o se reactualizan a partir de la publicación de un libro en 1971 que se llama Teoría de la Justicia, de un autor norteamericano que es John Rawls. Decidimos incluir un texto de Nancy Fraser por un par de razones. El primero, para equilibrar un poco la bibliografía del programa, que está, digamos, balanceada por más varones que mujeres. En segundo lugar, porque nos parece que es un tema interesante el que trae a colación Fraser en su texto, porque ella de alguna manera propone
identificar dos núcleos grandes de injusticias, que son las injusticias por redistribución y por reconocimiento, que ahora vamos a ver un poco de qué se tratan, y de alguna manera trata de pensar o de articular respuestas únicas a estos problemas que son de alguna manera bidimensionales. Sobre eso vamos a profundizar un poquito. Fraser es una autora contemporánea, como les decía, que nació en Estados Unidos hace unos 75 años más o menos, y tiene como una línea de trabajo más vinculada a las líneas marxistas y postmarxistas, un foco de discusión, uno de sus ámbitos de discusión tiene que ver con cómo pensar las izquierdas, podríamos decir. Y por el otro lado, otro de sus focos de trabajo tiene que ver con cómo pensar los feminismos. Y quizás su gran preocupación es que estas dos variables de estudio, cómo pensar las izquierdas y cómo pensar los feminismos, no transiten por carriles separados. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco en su enfoque conceptual, pero uno podría pensar o uno podría ubicar a Fraser como una autora muy preocupada porque las demandas más propias de ciertos sectores vinculados a las clases, ahora esto vamos a ver un poquito más, no desatiendan las demandas más vinculadas a los géneros y las sexualidades, y al revés, que ciertas discusiones sobre las cuestiones de género y sexualidades no se olviden de ciertas cuestiones vinculadas a las clases. ¿Sí? Fraser, dentro del abanico de autores feministas, ha sido históricamente y últimamente muy críticas de cierto feminismo liberal y neoliberal que ella identifica. El texto que nosotros tenemos que discutir es uno que se pregunta, el título es De la redistribución al reconocimiento. Es un texto que debe ser del 95, del 96 más o menos. Es un texto que con algunas modificaciones se incluyó, creo que en el primer capítulo, de un libro que Fraser publica en el 97. El libro se llama Justicia Interruptia, y que después esta aproximación que nosotros vamos a conversar un poco ahora, tiene ciertas redefiniciones en otros textos que son relativamente parecidos. Uno es un capítulo que Fraser publica en un debate que se publica en el 2002-2003 con Axel Honneth. Axel Honneth es un autor alemán contemporáneo también, más o menos de la misma edad de Fraser, uno de los discípulos quizás de Habermas, un poco, una línea mucho más hegeliana que la de Habermas, pero discípulo de Habermas al fin, donde lo que hay es una discusión, cuando vayamos al final de la clase de hoy se va a entender un poco más, sobre si los problemas de justicia necesitan o son problemas explicados por una mala redistribución y por un reconocimiento inadecuado o fallido. Esa es la tesis de Fraser. O si en definitiva todos los problemas de injusticias son problemas vinculados a un reconocimiento inadecuado o fallido, a un menosprecio, como dice en algún texto Honneth, y entonces la teoría solamente debería proponer una teoría normativa de un mejor reconocimiento y no necesariamente abordar alguna cuestión vinculada a la redistribución. Pero esa es como la segunda versión de este texto en este debate de 2002-2003 con Honneth. Y después hay una tercera reformulación, yo diría un poco más potente, en un libro muy interesante que publica Fraser en el 2008, que se llama Escalas de Justicia, donde ella, además de identificar injusticias por redistribución y por reconocimiento, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy, identifica un aspecto más, una dimensión más de las injusticias en las sociedades contemporáneas, que es la injusticia por mala representación, ¿no? Ahí, en esta última versión del texto o de las reformulaciones conceptuales que realiza Nancy Fraser a lo largo de su desarrollo académico, quizás esta versión del 2008 sea la que guarda más diferencias con este texto que nosotros vamos a abordar en unos minutos. Este texto en particular, entonces, del 95-96, tiene cierta circulación,
porque se inscribe en un debate con otra autora feminista que a mí me encanta. De hecho, me interesan más los enfoques de Butler que los de Fraser sobre temas de feminismo, pero bueno, no se pueden dar todos los textos y todos los temas, pero sí sepan esto, ¿no? que este debate o que este texto merece una respuesta de Judith Butler. A su vez después contesta Fraser, contesta Butler y creo que cierra Fraser. Creo que es así el esquema. El debate está publicado en castellano hace un par de años por una editorial muy recomendable, que es Traficante de Sueños. Y la publicación salió en una serie de publicaciones que saca, que es una serie de traducciones que saca Traficante de Sueños con el título de la revista, se titula, New Left from You. Todo lo que sale en esa revista es siempre muy recomendable. En este caso es un número dedicado al debate Fraser y Butler, donde hay discusiones sobre cómo pensar los feminismos, cómo pensar los marxismos y cómo pensar la relación o no entre marxismos y feminismos. Digo, el punto central del debate, que no nos interesa los efectos del curso y que merecería quizás un curso en particular, que tiene que ver con cierta distinción entre economía y cultura o entre materia y cultura que estaría presente en la aproximación de Fraser al problema y que es uno de los blancos de ataque, si se quiere, del texto de Butler. Bueno, dicho más o menos de por qué, cuáles son las razones que ameritan incluir un texto sobre teoría de la justicia, y dicho algo sobre el texto sobre la vida de Fraser, la obra de Fraser y este texto en particular, una aclaración más de por qué incluir este texto y no las versiones subsiguientes. La primera razón es porque es un texto un poquitito más sencillo que los otros. De estos textos que yo les mencionaba, en el debate con Fraser, con Honneth, y en escalas de justicia, quizás el grado de sofisticación del discurso de Fraser es un poco más amplio, o es un poco más alto, mejor dicho. Esto es importante tener en cuenta. Fraser acá no está escribiendo un manual, ¿sí? Fraser no está pensando en un público de formación de estudiantes de la carrera de abogacía de tercer año, pero tampoco de la carrera de filosofía o de teoría social o de ciencia política, sino que Fraser está discutiendo con sus pares intelectuales, y esto a veces pasa en los registros de escritura, ¿no? Fraser tiene textos más amables y tiene textos que son un poco más sofisticados. De estos tres, este es un poco más amable, y este es el primer punto a tener en cuenta. A diferencia de otros textos que hemos trabajado en la cursada, como no sé, el texto de Nino, el texto de Liborio Hierro, que son textos más pensados para manuales o para un público estudiantil, Fraser está escribiendo en otro registro, está jugando a otro partido con otros jugadores, con lo cual pone en elenco o en juego un elenco discursivo un poco más hostil hacia una primera lectura. Y el menos hostil de esos tres textos o de esa saga tiene que ver o es este. Entonces, una de las razones tiene que ver con eso, este texto de Fraser es un poco más amable que los otros textos de Fraser. Y en segundo lugar, nos parece que es el texto donde queda más identificado, ¿sí?, el problema de separar las luchas por redistribución y las luchas por reconocimiento, ¿sí? Hace algunos años, en una entrevista, un sociólogo portugués que se llama Boaventura de Sousa Santos, graficaba un poco el escenario de las luchas y sobre todo las luchas emancipatorias a nivel mundial y latinoamericano, porque si bien Boaventura es portugués y trabaja en la Universidad de Lisboa, ha sido un visitante recurrente a América Latina. Un poco lo que planteaba Boaventura es, en el escenario actual, las clases dominantes y las derechas, sobre todo los grupos de derecha o las facciones de derecha o los bloques de poder de derecha dentro de los grupos dominantes están bien concentrados y son bastante más homogéneos. No sé, si uno mira el caso de Bolsonaro en Brasil, identifica muchas cosas juntas, ¿no? Es misógino, es homofóbico, es racista y además,
piensa la economía en términos claramente no liberales. Entonces lo que decía en varias entrevistas Boaventura es, bueno, las clases dominantes tienen un grado de homogeneidad mucho más fuerte que las clases subalternas o subalternizadas, donde lo que hay es una gran dispersión de luchas, de demandas y de lógicas organizativas. Con ese panorama que, digamos, que en términos generales compartimos, ¿sí? Donde hay más unión y más homogeneidad en las lógicas organizativas que luchan por mantener los privilegios que por aquellos o aquellas que luchan por desarticularlos. En este texto de Fraser quizás está expuesto con mayor radicalidad que en los otros dos que les mencionaba cuáles son las dificultades o cuáles son los costos de separar las luchas por redistribución, que ahora vamos a ver un poco de qué se tratan, de las luchas por reconocimiento. Bueno, como es un texto un poco más sofisticado que otros textos que hemos abordado a lo largo de la materia, la idea es que yo haga una presentación general, obviamente, del texto, pero que también lea algunos parrafitos que quizás son fundamentales y quizás en la lectura que ustedes hagan del texto sea más amable si podemos identificar aquellos pasajes que quizás son, a la vez que son más importantes, quizás son más densos y más complicados de abordar. Fraser lo que dice, o el punto de partida de su análisis, es que si hasta mediados o hasta la década del 60 del siglo XX buena parte de las luchas, ¿sí?, de las demandas populares eran luchas por redistribución, ¿sí?, redistribución de los bienes, redistribución de la renta, a partir de la década del 60 y del 70 aparece un nuevo tipo de lucha y de demanda que ya no es por la redistribución de los bienes, ¿sí?, ya no es, si se quiere, por la igualdad en la distribución de los bienes o la igualdad entre clases, sino que más bien es un tipo distinto de demanda y de lucha que tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia. Sí, Fraser está pensando fundamentalmente en algunas demandas de los sectores de los feminismos y en términos más generales de lo que en la actualidad todavía a mediados de los 90 no estaba tan consolidado este nombre, que es el de las demandas de los colectivos LGTBIQ. Y el punto que ella identifica es este tránsito en cómo se comportan las luchas sociales hasta la década del 50 y del 60 y cómo comienzan a comportarse en la década del 70, mostrando lo siguiente, ¿no? Que no necesariamente las demandas por reconocimiento, las luchas por reconocimiento de la diferencia, suponen algún tipo de demanda o de lucha acompañada por una mejor redistribución. ¿Sí? Digamos, si uno se fija en algunos logros recientes de la comunidad LGTBIQ en Argentina, uno identifica que en principio, porque esto es en principio y después Fraser va a tratar de reordenar algunas distinciones analíticas de algunas separaciones que realiza ahora, en principio las demandas de gays y lesbianas por casarse o incluso las demandas por cambiar nuestra identidad de género sin estar sometidos o sometidas a un proceso médico, no dicen demasiado sobre el modo de organización económica de la sociedad, que muchas veces repercute en una diferencia de clases. Sí, digamos, para decirlo en términos como demasiado gráficos, cuando hasta antes del 2010, que se sanciona la ley de matrimonio igualitario, las parejas las parejas gays o lesbianas demandaban casarse, no necesariamente esa demanda iba acompañada por una mejor redistribución de la renta, una mejor redistribución de la riqueza, mucho menos por una abolición de las clases sociales como le gustaría a algún marxista, ¿sí? Y esto es un poco lo que Fraser identifica, ¿no? Digamos, hay un pasaje de las luchas más vinculadas a la redistribución, a mejorar las condiciones materiales de vida de las personas, para la cual es necesario algún tipo de mejora en la redistribución de bienes, de propiedad, de renta y demás. Y por el otro lado,
a partir de los 60 y de los 70, un tipo novedoso de demandas que tienen que ver ya no con la lucha por una mejor redistribución de bienes, ya no por la igualdad de las clases, si se quiere, sino más bien por un reconocimiento de la diferencia entre grupos. Sí, en este esquema, digamos, general, dos paréntesis, ¿no? Que uno podría decirle a este planteo que hace Fraser. La primera es cierta problematización de la periodización. ¿Sí? Uno podría pensar que las demandas por reconocimiento son previas al siglo XIX, a mediados del siglo XX, que ya estaban en el siglo XIX, lo que pasa es que estaban mucho más silenciadas. Y la segunda, que es un poco más radical, y es una de las cosas que le critica Axel Honneth en algún texto, es que la teoría no debería esperar a que los reclamos, o mejor dicho, la teoría no debería esperar a que los reclamos traspasen cierto umbral de publicidad para que la teoría se haga cargo de ellos. ¿Sí? ¿Esto qué significa? O sea, Fraser lo que está diciendo es, bueno, si están cambiando las luchas, lo que tenemos que hacer desde la teoría es pensarlas y reordenarlas de un modo distinto. Honneth lo que dice es, si la teoría se tiene que hacer cargo de las injusticias, debe hacerse cargo de las injusticias cuando se transforman en demandas y en luchas, pero también antes de ello, ¿sí? Entonces, hay un primer contrapunto que uno le podría hacer a Fraser, no nos interesa desarrollar eso, sino sí consolidar esta idea según la cual desde la década, a partir de la década del 50, del 60 y del 70, sobre todo del siglo XX, Fraser dice, la demanda por redistribución ha sido desplazada parcialmente por la demanda por reconocimiento. Ahora, lo que dice Fraser es cuidado, ¿sí? Cuidado, que estas demandas por reconocimiento se dan en contextos sociales y políticos absolutamente desiguales en el plano económico, ¿sí? Por eso, dice Fraser, y esto lo leo textual, está hacia el final de la página 34, lo que dice Fraser ante esta situación de que las demandas por el reconocimiento de la identidad se den en una situación de extrema desigualdad material, Fraser dice, en lugar simplemente de adoptar o rechazar de modo incondicional la totalidad de la política de la identidad, deberíamos enfrentarnos a una nueva tarea intelectual y práctica. Es decir, frente a cierto quizás marxismo un poco torpe que dice, bueno, las políticas o las luchas por el reconocimiento son muy secundarias respecto de las luchas por la redistribución, ¿sí? Las luchas por el reconocimiento, la diferencia deberían quedar en un segundo momento, luego que resolvamos todas las luchas por la redistribución de los bienes. Fraser lo que dice es, en lugar de simplemente rechazar todo eso o adoptarlo sin más, lo que tenemos que hacer, dice Fraser, es desarrollar una nueva tarea intelectual y práctica, que es la de desarrollar una teoría crítica del reconocimiento que identifique y propugne únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que puedan combinarse de manera coherente con una política social de la igualdad. ¿Sí? Fraser lo que dice es, tenemos que desarrollar una teoría crítica del reconocimiento. Fraser, lo van a ver en el texto, la palabra crítica está con itálicas, eso es una intertextualidad. En parte tiene que ver con la tradición teórica a la cual responde Fraser, que tiene que ver con cierta línea del marxismo y cierta teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que básicamente plantea lo siguiente, ¿no? Marx en su tesis sobre Feuerbach enuncia esta célebre tesis que dice, bueno, hasta ahora los filósofos solamente se han encargado de interpretar la realidad, es momento de transformarla. O así, ¿no? La tesis 11 sobre Feuerbach. Es decir, ahí Marx lo que está diciendo es que hay una labor distinta a la que uno podía encontrar en la obra de Hegel, ¿no? Digamos, esta metáfora de Hegel donde, bueno, la filosofía siempre llega tarde, ¿no? Es el búho de Minerva, que cuando todo lo que sucedió ha sucedido y cae la noche, gira 180 grados su cuello y revisa lo que sucedió y cuenta lo que sucedió. Bueno, Marx dice, no, un momento, la teoría de la filosofía no es solamente interpretar lo que sucede, esto hay que hacerlo, pero en vistas de una transformación de aquello que sucede. Y esto es un poco lo que radicaliza muchísimo lo que se conoce como la teoría crítica en el siglo XX, en la Escuela de Frankfurt. Y si uno revisa un texto de 1937 de un autor alemán que se
exilia en los Estados Unidos. En ese texto del 37, Horkheimer plantea más o menos una dicotomía, que es que o la teoría es tradicional y se limita a, de alguna manera, contar lo que sucede, y al contar lo que sucede se transforma en un discurso de orden, en un discurso que reproduce aquello que sucede, y si aquello que sucede es injusto, reproduce injusticias, o la teoría se transforma en teoría crítica, es decir, una teoría que de alguna manera se piense a sí misma como una herramienta de transformación de la sociedad. Entonces, cuando Fraser está pensando en estos términos, está pensando en la idea de una teoría crítica del reconocimiento como una teoría transformadora, pero siempre y cuando esa transformación sea combinable o compatible con una teoría social de la igualdad, o con una lógica, o con una teoría de la redistribución. Sí, con esto vamos entrando en tema. El gran proyecto teórico de Fraser en este texto y en los demás textos, es decir, es este, no es la teoría por el reconocimiento. En este texto no debería olvidarse que esas demandas por reconocimiento se dan en sociedades que son extremadamente desiguales en el plano de lo material. Entonces, las maneras de resolver esas demandas por reconocimiento, dice Fraser, deben ser compatibles con resolver las demandas por una mala redistribución. Y lo mismo al revés. ¿Sí? Digamos, voy a poner un ejemplo como súper sencillo para que se entienda un poco. Hace algunos años, alrededor, creo, no soy muy cinéfilo, o nada cinéfilo, pero alrededor de alguna entrega de premios o algo que pasó en Hollywood, un grupo de mujeres comenzó a reclamar tener los mismos salarios que los varones. Esa es, en principio, ¿sí?, una demanda por cierto reconocimiento, ¿no? Uno podría pensarlo también en términos de redistribución, pero pensemos en términos de reconocimiento, ¿no? Digamos, es necesario que el trabajo de las mujeres en el cine sea tan reconocida como la de los varones y entonces tenga que tener un mismo salario. Fraser lo que diría ahí, no sé si opinó sobre el tema, pero para que se entienda un poco en qué está pensando Fraser, es que en principio esa demanda por el reconocimiento es una demanda completamente legítima. Ahora, esa demanda no se podría de alguna manera desligar de los problemas de desigualdad que tenemos en las sociedades capitalistas contemporáneas. Entonces, si el reclamo es que las mujeres multimillonarias de Hollywood sean tan multimillonarias como los varones, lo que habría que discutir es de dónde va a salir ese dinero. Si ese dinero va a ser una merma en el salario de los varones, posiblemente Fraser estaría de acuerdo, aunque estaría en desacuerdo general con que existan multimillonarios de esas características. Ahora, lo que Fraser estaría en completo desacuerdo es que para mejorar esos salarios, la manera sería, de alguna manera, hacer más injusta la sociedad en términos de redistribución. Por ejemplo, que ganen menos los empleados y las empleadas de maestranza, de limpieza, de los lugares donde se graba en Hollywood. Entonces, digo, más allá del ejemplo, siempre poner ejemplos es un poco riesgoso porque implica invitar a un autor o a una autora a un juego que quizás no es el de ella. La idea sería un poco la siguiente, ¿sí? La idea de desarrollar una teoría crítica del reconocimiento tiene que ver con pensar estrategias teóricas y también políticas públicas que de alguna manera permitan resolver las demandas por reconocimiento en tanto y en cuanto esas resoluciones sean compatibles con una teoría de la igualdad en términos de redistribución. ¿Sí? Entonces, les insisto, página 24 hacia el final, la misión es desarrollar una teoría crítica del reconocimiento que identifique y propugne únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que puedan combinarse de manera coherente con una política social de la igualdad. Para formular este proyecto, doy por sentado que la justicia hoy en día precisa dos dimensiones: redistribución y reconocimiento. Y lo que propongo es examinar la relación entre ambas. En parte, esto significa resolver la cuestión de cómo conceptualizar el reconocimiento cultural y la desigualdad social de forma en que éstas se conjuguen en lugar de enfrentarse entre sí. ¿Sí? Es decir, lo que ella dice es hacer una teoría crítica del reconocimiento implica, ¿sí?, no desligar las demandas por redistribución de las demandas por reconocimiento, ni las demandas por reconocimiento de las demandas por redistribución, y en lugar
de que estos dos planos, que estas dos soluciones se presenten como enfrentadas, se presenten como compatibles, ¿sí? Entonces, para no extender demasiado esta primera parte de la presentación general, acá quedaríamos con la primera parte de la clase sobre la obra de Fraser.